En las páginas que estamos por leer, se esconden secretos antiguos, historias que cambiaron el rumbo del mundo y decisiones que marcaron la eternidad. En Génesis 10, 11 y 12 descubriremos cómo surgieron las naciones, qué misterio encierra la Torre de Babel y el asombroso llamado que Dios le hizo a un hombre para iniciar un plan que todavía nos alcanza hoy. No te muevas, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es la voz de Dios hablándote hoy. Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sata, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim. A Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et. Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Al Ebeo, al Araseo, al Cineo. Al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Gete y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar-Mabet, Gera. Adoram, Usal, Dicla. Obal, Abimael, Seba. Ofir, Javila y Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Explicación de Génesis 10. Este capítulo es conocido como la Tabla de las Naciones, porque presenta el registro de los descendientes de los hijos de Noé después del diluvio, Sem, Cam y Jafet. No es simplemente una lista de nombres, sino un mapa genealógico que explica cómo se formaron las naciones antiguas. Los descendientes de Jafet. Jafet es considerado el padre de muchos pueblos europeos y de las regiones del norte. Entre sus descendientes se encuentran Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, cuyos nombres se relacionan con naciones y regiones históricas como Grecia, Escitia, Persia y otros territorios. Se menciona que de ellos se esparcieron las costas de las naciones, indicando que poblaron áreas costeras y marítimas. Los descendientes de Cam. Cam es padre de pueblos africanos y del Medio Oriente antiguo. Entre sus hijos están Cus, Misraim, Egipto, Fut y Canaán. Aquí se menciona a Nimrod, un hombre poderoso y cazador famoso, fundador de ciudades importantes como Babilonia, Nínive y Cala.
Nimrod representa a los primeros imperios humanos y la ambición de grandeza sin Dios. Los cananeos poblaron la región de Canaán, futura tierra prometida a Israel, y sus pueblos serían más tarde enemigos de los israelitas. Los descendientes de Sem. Sem es el antepasado de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos, arameos y árabes. Entre sus descendientes se encuentran Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De Arfaxad desciende Eber, de donde viene la palabra hebreo. 4. Propósito del capítulo. Dios muestra que todas las naciones vienen de un mismo origen, una sola familia después del diluvio. Esto resalta que la humanidad es una sola, creada por Dios, pero con diversidad de lenguas, culturas y territorios. También prepara el escenario para la historia de Abraham en el capítulo 12, de quien saldrá el pueblo elegido. Reflexión. Este capítulo nos recuerda que Dios es Señor de todas las naciones y que no hay raza ni pueblo fuera de su plan. Aunque las culturas y lenguas nos diferencien, todos tenemos un mismo origen y una misma necesidad de Dios. Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, y engendró a Geber. Y vivió Sala, después que engendró a Geber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Geber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Geber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí.
Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Explicación de Génesis 11. Este capítulo tiene dos partes muy importantes, la Torre de Babel y la genealogía de Sem hasta Abraham. La Torre de Babel. Un solo idioma y un solo pueblo. Después del diluvio, toda la humanidad hablaba la misma lengua y vivía unida. El proyecto humano, se asentaron en la llanura de Sinar, Mesopotamia, y decidieron construir una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo. Motivo oculto, no era solo una obra arquitectónica, sino un símbolo de orgullo y rebelión contra Dios. Querían hacerse un nombre y evitar dispersarse, desobedeciendo el mandato divino de llenar la tierra. La intervención de Dios, el Señor confundió sus lenguas para que no pudieran entenderse y los dispersó por toda la tierra. Significado espiritual, la torre representa el intento del hombre de alcanzar grandeza y seguridad sin Dios. La confusión de lenguas muestra que la unidad sin obediencia a Dios lleva al fracaso. Genealogía de Sem hasta Abraham. Esta parte enlaza la historia desde Sem, hijo de Noé, hasta Abraham, más tarde llamado Abraham. Se mencionan generaciones como Arfaxad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré. Abraham es presentado junto a sus hermanos Nacor y Harán, padre de Lot. Harán murió en Ur de los Caldeos, y la familia se trasladó a Harán, donde Taré murió. Aquí comienza a perfilarse la historia central de la Biblia, el pacto de Dios con Abraham para bendecir a todas las naciones. Génesis 11 nos enseña que la verdadera unidad no está en grandes proyectos humanos, sino en la obediencia a Dios. También nos recuerda que, aunque los hombres se aparten, Dios sigue su plan soberano para traer bendición al mundo, preparando el camino para la fe de Abraham. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham, y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala, y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía.
Explicación de Génesis 12. Este capítulo es un punto de giro en la Biblia. De la historia general de la humanidad pasamos a la historia del pueblo elegido a través de Abraham. El llamado de Dios a Abraham. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le promete tres cosas: una gran nación, bendición personal y fama, ser bendición para todas las familias de la tierra. Aquí nace el pacto abrahámico, base de toda la historia de Israel y, en última instancia, de la salvación por medio de Cristo. Abraham obedece y viaja a Canaán. Abraham, con 75 años, obedece y sale de Harán con su esposa Sarai, su sobrino Lot y toda su gente. Llega a Siquem y allí Dios le confirma que esa tierra será para su descendencia. Abraham construye altares en Siquem y Betel, mostrando que reconoce a Dios y le da culto en medio de un pueblo idólatra. Abraham en Egipto. Un hambre severa obliga a Abraham a ir a Egipto. Temiendo por su vida, dice que Sarai es su hermana, era medio verdad, pero con intención de ocultar su matrimonio. El faraón toma a Sarai, pero Dios envía plagas a su casa, y al descubrir la verdad, el faraón devuelve a Sarai y despide a Abraham con sus bienes. Esto muestra que Dios protege a los suyos incluso cuando ellos no actúan con plena fe. Génesis 12 nos recuerda que obedecer a Dios a veces implica dejar lo conocido y caminar por fe. Las promesas de Dios no dependen de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. También vemos que, aunque podemos fallar, Dios sigue protegiendo y cumpliendo su propósito en nosotros. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, que hoy nos ha recordado que tú eres el Señor de todas las naciones, que conoces nuestro origen y nuestro destino. Gracias por enseñarnos, a través de la Torre de Babel, que la verdadera unidad está en obedecerte, y por mostrarnos en el llamado de Abraham que tus promesas son eternas y fieles. Señor, ayúdanos a caminar por fe, a confiar en tus planes aunque no los entendamos por completo, y a ser bendición para quienes nos rodean. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, fortalece su corazón y guía sus pasos. En el nombre de Jesús, amén. Persona con palmas de mano unidas. Amigos y hermanos en la fe, si este mensaje ha bendecido tu vida, te invito a suscribirte a mi canal Naturaleza y Amor de Dios Chepe Naturaleza, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan la palabra de Dios. Aquí seguimos disfrutando juntos de la belleza de la creación y de la enseñanza de las Escrituras, capítulo a capítulo, para crecer en fe y amor. Únete a esta familia y seamos luz en medio del mundo.